¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos volvamos a encontrar a través de este medio, Radio Jaí 104.3 FM, aquí en Tizayuca, Hidalgo. Vamos a ahora para comenzar nuestro estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, por permitirnos, Señor, la vida, por permitirnos estar, Señor, todavía, Señor, aquí, Señor, buscando tu presencia, buscando tu rostro, Padre. Y en esta hora, Señor, en la cual, Señor, nos disponemos, Señor, a escudriñar tu bendita palabra, te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que ya están ahí como cada lunes, Señor, preparados para escuchar, Señor, tu bendita palabra, y a nuestros amigos y amigas también, Señor, que nos favorecen, Señor, con su atención, Padre, a este programa. Te damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Te lo agradecemos tanto, Padre, porque tu palabra, Señor, es nuestro alimento, Señor, es lo que nos mantiene firmes, Señor. Padre, te damos gracias y te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos lleve a toda verdad, Padre. Que sea tu Espíritu Santo quien en esta hora, Señor, nos enseñe, Señor, nos redarguya, nos consuele, nos afirme, Señor, en tu camino. Padre, te doy gracias, Señor. Y te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando, Señor, poniendo, Señor, en mis labios las palabras correctas, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús te doy gracias por el honor que tú me das, Señor, de servirte. En el nombre de Jesús, amén. Pues vamos a comenzar nuestro estudio del día de hoy. La semana pasada concluimos el estudio de que hemos sido llamados también a ser primogénitos. Y hoy vamos a comenzar un nuevo estudio que se llama Llamados a ser perfectos. Y vamos a leer Hebreos 12:23 para comenzar nuestro estudio del día de hoy. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12:23, dice de la siguiente manera: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. La palabra de Dios nos está hablando, ya lo habíamos hablado la semana pasada, dice a la congregación, ¿verdad? Dice aquí algo bien maravilloso, ¿verdad? Dice a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Comentábamos la semana pasada, ¿verdad? Hablábamos de esa congregación, te decía yo que cuando dice congregación se está refiriendo a un grupo de personas, ¿verdad? Que ya han sido inscritos en el cielo y que esas personas que han sido inscritos son los primogénitos, son aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador y que además el Señor nos ha hecho justos y también nos ha hecho perfectos. Él nos llama a la perfección, Él nos llama a ser perfectos. Y la palabra de Dios afirma que los creyentes nos hemos acercado. Y dice aquí, ¿verdad? Que también nos hemos acercado a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y en esto hay una gran revelación si lo entendemos correctamente. Permíteme explicarte este concepto a la luz de la palabra de Dios. Para muchos, afirmar que somos perfectos sería una pretensión muy atrevida, muy grande y pues también, ¿verdad? Sin fundamento. La gente podría decir, ¿estos de qué están hablando? Eso es una pretensión muy grande y sin fundamentos, o por lo menos muchos se atreverían a decir que es una herejía o un exceso de confianza, ¿verdad? Tan grande,
un exceso de confianza tan grande que mostraría que hemos perdido todo balance en nuestra vida espiritual. Pero sobre todo si entendemos que para nosotros perfección, ¿verdad? Es sinónimo de infalibilidad y que según nosotros perfección tiene que ver con el hacer. Acuérdate que ya habíamos hablado de eso, ¿verdad? Hay que pensar, que a lo mejor, ¿verdad? La gente cuando piensa que somos unos atrevidos y que estamos hasta cometiendo una herejía al decir que el Señor nos llama a ser perfectos y que el Señor nos ha hecho perfectos, es porque comúnmente, ¿verdad? Ya habíamos hablado a ese respecto, a que cuando hablamos de santidad, cuando hablamos de que el Señor nos ha hecho santos, nos ha hecho perfectos y que nos llama a la santidad y a la perfección, la gente comúnmente, pues el concepto de santidad lo encuentra o piensa más en ese concepto de santidad, en que pues santo es aquel, ¿verdad? Que está en una repisita y que hay que pedirle porque ya es santo, porque ya nunca falla, porque es, ajá. O bien, cuando hablamos de perfección, pues también hablamos de infalibilidad, ¿verdad? De una persona que decimos, no, como esta persona entonces ya es perfecta, esta persona nunca falla, entonces, de esa manera es como conceptúan, ¿verdad? La perfección. Y que para nosotros perfección tiene que ver, ¿verdad? Es un concepto totalmente diferente al que el mundo tiene, esa concepción de perfección de una persona que ya nunca falla, que ya es completamente perfecta, pero según la perfección de la que habla la palabra de Dios, tiene que ver más con el hacer que con el ser, ¿verdad? Y cuando decimos el hacer, ¿verdad? Hablábamos ya en nuestros estudios pasados, ¿verdad? De que el Señor nos llama más a hacer, ¿verdad? A hacer para llegar a ser. Porque podemos decir, ya lo habíamos dicho en nuestros estudios pasados, ¿verdad? Que a Dios le interesa más, ¿verdad? Tenemos que hacer para llegar a ser, porque el ser es importantísimo para Dios. Pero si decimos que somos, pero no hacemos, entonces estamos hablando palabras huecas. Ajá. Porque realmente el Señor nos llama a ser perfectos, a ser santos, a ser siervos, a ser primogénitos, a ser perfectos. Y si el Señor nos llama a ser perfectos, tenemos que estar haciendo constantemente para mantenernos en ese estado de santidad y de perfección que el Señor nos llama, ¿verdad? Y esto se refiere, cuando hablamos de perfección, se refiere a llevar a algo a su fin o a su plenitud. Así como un árbol frutal no ha llegado a su meta hasta que no dé fruto, así también nosotros, ¿verdad? La fe no alcanza su perfección hasta que no es demostrada, hasta que no se ve en nuestros frutos, en nuestros comportamientos. Ajá. Podemos decir que tenemos mucha fe y que tenemos fe en Dios, pero si nuestras obras, ¿verdad? El fruto de nuestras vidas no se deja ver, entonces acuérdate que dice la palabra de Dios que la fe sin obras es muerta. ¿Por qué? Porque nuestra vida
debe de llevar fruto, debe de verse ese fruto, debe de verse externamente. ¿Y cómo va a verse ese fruto? Por nuestras obras, por nuestra madurez, porque nosotros, ¿verdad? Tenemos misericordia, tenemos amor, y nuestras obras, por lo tanto, van a ser obras de bondad, obras de amor, amor hacia el prójimo, el predicar la palabra a los demás por el deseo de que sean alcanzados, ¿verdad? Y perdonados como nosotros fuimos alcanzados y perdonados. Entonces, así como el fruto, ¿verdad? Así como el árbol llega a su meta o a su plenitud dando fruto, así también nosotros, ¿verdad? Esa fe que nosotros decimos, de la que hablamos, debe de notarse, ¿verdad? Y alcanzar esa perfección demostrando, o que se demuestre a través, ¿verdad? Del fruto, por medio de una vida justa, de una vida, ¿verdad? Que muestre esa justicia y ese obras de arrepentimiento y de justicia, dice la palabra de Dios. Y la palabra, bueno, aquí la palabra perfecto, ¿verdad? Es la misma raíz griega que se traduce, es de la madurez, es la perfección, ¿verdad? Y en Hebreos, que aquí nos está hablando en Hebreos, ¿verdad? En 12:23, viene siendo así como un sinónimo de la salvación. Y en ese sentido se refiere a que nuestra vida, ¿verdad? Que la vida del cristiano es una vida completa que hemos adquirido al depositar nuestra fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Y más que meramente, ¿verdad? Más que meramente o más que la madurez que hemos alcanzado. Pero esa madurez que hemos alcanzado, esa perfección que hemos alcanzado, debe de verse reflejada en nuestros hechos, en nuestros actos, como un reflejo de nuestra plenitud en Cristo Jesús. Amén. Entonces, a eso es a lo que se refiere, a lo que se refiere. En Génesis 6:9, vámonos a Génesis 6:9, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Génesis 6:9. Dice la palabra de Dios en Génesis 6:9 de la siguiente manera. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Aquí la palabra de Dios nos está hablando, ¿verdad? Está narrando aquí en esta parte de la Sagrada Escritura las generaciones de Noé, pero además hace hincapié en que Noé era perfecto, era un varón justo y perfecto. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Que él fue perfecto en sus generaciones. Y mira lo que dice también en Génesis 17:1. Dice, también aquí dice, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Amén. Cuando Dios le da a Abraham la circuncisión como una señal de pacto, le dice, anda delante de mí y sé perfecto. El proceso de la purificación de los inmundos en el Antiguo Testamento establecía que deberían traer delante de Jehová una vaca alazana perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo,
y eso lo podemos ver en Números 19:2. Mira, dice 19:2, dice, esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana perfecta, en la cual no haya falta y sobre la cual no se haya puesto yugo. No solo esto, sino que también los corderos que se ofrecían en sacrificio deberían de ser perfectos. Los tenían en el corral de la familia por 3 días completitos bajo la observación para comprobar que fuesen sin defecto. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué se establecía esta ley de parte de Dios? Porque representaba a Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Esto es lo que era un tipo del que iba a venir, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Jesús es perfecto. No hay en él falla, no hay en él mentira, no hay defecto. Él es perfecto. Por eso era necesario que el animal que se empleaba para el sacrificio tenía que ser sin defecto, sin mancha, que estuviera, que no hubiera sido usado para otra cosa, sino que única y exclusivamente se apartaba ese animalito y se veía, ¿verdad? Lo tenían en observación para ver que no tuviera ningún solo defecto ese animalito. Lo tenían en observancia para ver si caminaba bien, si lo revisaban completamente, que no tuviera defecto para que pudiera ser aceptado por Dios como sacrificio para el perdón. Entonces, por eso era importante, ¿verdad? Que fuera perfecto. Y aquí vemos algo bien importante, ¿verdad? De que dice, el Señor le decía, sé perfecto delante de mí. Y vamos a ver diferentes aspectos de la perfección. Y hemos dicho que perfección es un estado del ser, de que permanezcamos, ¿verdad? De que permanezcamos en ser, ¿verdad? No del hacer, de la persona, porque cada uno de nosotros, ¿verdad? El Señor vino, nos justificó, nos santificó, nos perfeccionó. Y por lo tanto, dice el Señor, ahora permanece así, sé perfecto, no andes contaminándote, ¿verdad? Sé obediente, camina en mis estatutos. Entonces, la palabra de Dios nos habla de que nosotros, ¿verdad? Debemos de caminar en continuamente en un estado de obediencia. Cuando alcanzamos estudiando la palabra de Dios, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos teniendo esa sabiduría de Dios a través del Espíritu Santo. Y esto nos va a llevar a mantenernos en esa perfección, ¿verdad? En ese estado de apartados, de no contaminarnos. Y la presencia de la gracia de Dios no significa que los creyentes, ¿verdad? No tengamos que obedecer un código de conducta moral, porque los creyentes somos capacitados por el Espíritu Santo para guardar esa ley moral que Dios ha establecido y que la ha escrito ya en nuestros corazones. Acuérdate que la palabra de Dios nos habla en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dice el Señor, y ya no escribiré más mis leyes en piedra, sino la escribiré en sus corazones, en sus mentes. Y ahí, al ser establecida en nuestros corazones, entonces esa nueva criatura, cuando nosotros venimos y somos nuevas criaturas, nacemos de nuevo, se establece la palabra en nuestros corazones, en nuestras mentes, y tenemos la necesidad, ya no es que nos obliguen, sino ahora en nuestra nueva naturaleza
tenemos esa necesidad de hacer lo correcto, de hacer lo que está bien, de ser obedientes, porque ahora el Espíritu Santo es el que gobierna nuestras vidas y el Espíritu Santo nos lleva a hacer lo que está correcto, lo que está bien, los principios de las Escrituras, lo que está establecido en las Escrituras. Entonces ahora nosotros, ¿verdad? El creyente, ¿verdad? Ya somos liberados, ¿verdad? Del yugo y ahora lo que hacemos, lo hacemos, ¿verdad? Somos capacitados a través del Espíritu Santo para hacer lo correcto, para hacer lo bueno. Amén. Gloria sea al nombre del Señor. Y entonces, pues, vamos a ver qué es la perfección según la palabra de Dios. Y vámonos a Números 32. Dice la palabra de Dios en Números capítulo 32, versículos 11 y 12. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham y a Isaac, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Entonces, aquí la palabra de Dios nos está hablando de perfección, dice, y no fueron perfectos. Y yo creo que cuando, según lo que está aquí diciendo, ¿verdad? Acuérdate, ¿verdad? Acuérdate que cuando Moisés subió al Sinaí para recibir las tablas de la ley, el pueblo, ¿verdad? Pues empezó a desenfrenarse. Empezó a desesperarse de que Moisés no bajaba y entonces el pueblo comenzó pues a enojarse, a exigirle, ¿verdad? Al sacerdote, ¿verdad? A Aarón, le empezaron a exigir, ¿verdad? Que les hiciera, dice, es que Moisés, ¿verdad? Ya se fue y ya no regresó. Entonces, haznos dioses, ¿verdad? Y estaba tan enardecido el pueblo, ¿verdad? Y Aarón, por falta de carácter, ¿verdad? Cede a las pretensiones del pueblo y comienza a pedirles todo el oro, ¿verdad? Los brazaletes, los collares, los aretes, todo lo que traían. Y empezó, ¿verdad? A fundir el oro y empezó a fundirlo y a darle forma y formó un becerro, ¿verdad? Y les dice, ahí está su Dios que los sacó de Egipto. Y empiezan a adorarlo y empiezan a desenfrenarse, a hacer cosas terribles, ¿verdad? A cometer actos tremendos, ¿verdad? Abominables delante de Dios, tanto que el Señor le dice a Moisés, baja, porque el pueblo, ¿verdad? Ese pueblo que sacaste de Egipto se ha desenfrenado. Entonces baja. Y Josué, que acuérdate que subió con Moisés, pero que se queda a mitad del Sinaí, ¿verdad? Cuando baja Moisés y se encuentra con Josué, le dice, ¿quién sabe qué está pasando? Dice Josué allá abajo, porque se oyen gritos como si se estuvieran peleando. Y entonces Moisés le dice, no se están peleando. Son gritos de desenfreno. Y baja, y entonces, por eso es que este pueblo, ¿verdad? Estaba desenfrenado, estaba pecando delante de Dios. Por eso es que aquí el Señor le dice, ¿verdad? Que toda esa generación, la generación adulta, ¿verdad? Ellos no iban. Dice aquí, ¿verdad? No verán los varones que subieron de Egipto de 20 años la tierra que prometí.
toda esa generación que era mayor de 20 años no iba a entrar a la tierra que Dios le estaba prometiendo. Así es que baja, dice, porque ya se desenfrenaron, están pecando, están haciendo cosas terribles, están adorando a imágenes. Y le dice, excepto Caleb y Josué, dice aquí, ¿verdad? Que fueron perfectos en pos de Jehová, fueron obedientes, se mantenieron limpios, no se contaminaron. Eso es lo que estaba diciendo el Señor, no se contaminaron de todas esas cosas que están haciendo allá abajo. Entonces, aquí Dios promete que los varones de 20 años para arriba no iban a ver ni a heredar la tierra que Dios les había prometido que les iba a dar, por cuanto no fueron perfectos, no se mantuvieron perfectos, ni se mantuvieron en pos de Jehová, sino solamente Caleb y Josué fueron perfectos en pos de Jehová. Y ser perfectos aquí significa, ¿verdad? Está diciendo, aquí se está refiriendo la palabra a tener una actitud correcta hacia el liderazgo y sus instrucciones, pero además a ser obedientes y sumisos, a someterse a lo que Dios estaba estableciendo. Entonces, aquí en Números 32:11 nos está hablando, ¿verdad? De que el ser perfectos significa tener una actitud correcta, ¿verdad? Hacia el liderazgo que Dios nos da, hacia el posicionamiento que Dios nos está dando, tener el correcto entendimiento y seguir las instrucciones que Dios nos da y ser obedientes y sumisos a su voz. Y vámonos, mira, también a Deuteronomio 18:3. Vámonos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Deuteronomio 18:3 con respecto a la perfección. Deuteronomio 18:3. Dice la palabra de Dios: no tendrán pues heredad entre sus hermanos, Jehová es su heredad como él lo ha dicho. Dice en el 3, y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren un sacrificio, buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Permítanme tantito, porque creo que les estoy dando el texto equivocado. Déjenme checarlo bien. Espérenme tantito. Déjenme checar bien el texto, porque creo que lo anoté mal. Dieciocho 13. Perdón, hermanitos, me faltó el 1. 18:13 dice la palabra de Dios. Dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Amén. Dice aquí la palabra de Dios, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Y está escrito en un contexto en donde Dios está diciendo que no haga según las abominaciones de las demás naciones. Dios está estableciendo un estándar de vida superior para su pueblo y no se debía contaminar. Entonces, perfección aquí
es no contaminación de un estilo de vida con costumbres paganas. Entonces, en el primer punto que acabamos de ver, estamos viendo, ¿verdad? Que dice el Señor que debemos de ser perfectos, ¿verdad? Dice, por cuanto Caleb y Josué tuvieron una actitud, dice aquí, fueron en pos de Dios en perfección, que decía que se estaban manteniendo con una actitud correcta de liderazgo ante los demás y además también obedeciendo las instrucciones que recibían de Dios y se sometían a la voluntad de Dios. Esto es lo que el Señor nos dice en este día, que debemos de ser perfectos, debemos de asumir una actitud correcta de liderazgo, siguiendo las instrucciones, no siguiendo nuestras propias ideas, ni imponiendo nuestras propias instrucciones, sino las instrucciones de Dios, recibirlas para llevarlas a cabo en el liderazgo que Dios nos está poniendo y ser obedientes y someternos a la voluntad de Dios. Y en Deuteronomio 18:3 nos habla de que debemos de ser perfectos delante de su presencia, no contaminándonos, porque el pueblo se había contaminado. Y si nosotros lo vemos aquí en Deuteronomio, ¿verdad? Que el pueblo se estaba contaminando, ¿verdad? Con la adoración de otros dioses. Entonces dice el Señor, nos habla sobre ese contexto de que no debemos contaminarnos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que no debemos dejar, ¿verdad? Que todo este sistema de este mundo nos corrompa, porque este mundo está siendo gobernado por el príncipe de este mundo que es Satanás. A él le fue delegado ese derecho. Entonces nosotros no debemos dejarnos contaminar por las costumbres paganas que vemos todos los días, ¿verdad? Acaba de pasar esa fiesta pagana del Halloween, ¿verdad? El de los muertos y todas esas fiestas, no debemos dejarnos contaminar por todas esas fiestas paganas que nos contaminan y que entonces ya no estamos en un estado de perfección delante de Dios. Dios no quiere Él no quiere que nos contaminemos, perdón, del estilo de vida de las costumbres paganas. Él quiere que nos mantengamos santos, apartados, limpios, justos, sin contaminarnos. Y vámonos ahora. Vemos, ¿verdad? Que entonces el no contaminarnos habla también de perfección. Y vámonos a Primero de Reyes, al libro de Reyes, Primero de Reyes. Primero de Reyes, capítulo 8. Capítulo 8, del versículo 58 al 61. Primero de Reyes 8 del 51. Vamos a ver. Primero de Reyes, capítulo 8. Desde el versículo 58 al 61. Dice: incline nuestro corazón hacia Él para que andemos en todos sus caminos. Vamos a leer desde el 57. Dice: esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Que incline nuestro corazón hacia Él para que andemos en todos sus caminos y guardemos todos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres.
Y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. Aquí vemos en el libro de Reyes, en el libro de Primero de Reyes, capítulo 8, del 58 al 61, afirma, sea pues, dice Moisés, sea pues perfecto vuestros corazones para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. Y aquí también perfección es obediencia, hermanos. Aquí el Señor nos está hablando cuando habla, sea perfecto, dice Moisés, le está diciendo al pueblo, sea pues perfecto vuestros corazones. ¿Cómo va a ser nuestros corazones? Y ese llamado no solamente se lo debemos de pensar, eso fue para el pueblo de Israel. No, hermanos, tomemos esa palabra para nuestras vidas y ahora el Señor nos dice, sea perfecto vuestros corazones delante de mí, dice el Señor en este momento. ¿Y cómo vamos a andar en perfección? Andando en sus estatutos, guardando sus mandamientos. Sigámoslo haciendo, hermanos. Si ya lo estamos haciendo, sigámoslo haciendo. Y si no, alineémonos a la palabra de Dios, porque aquí también la perfección habla de obediencia. Mira, vámonos al mismo libro de Primera de Reyes y vámonos al capítulo 11, al versículo 4, y nos dice, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Aquí, fíjate, nos está hablando de un ejemplo palpable. Cuando nuestro corazón no es perfecto delante de Dios, tendemos a irnos a hacer cosas incorrectas, a copiar, ¿verdad? Las costumbres paganas de otros pueblos, a la adoración, a las malas actitudes, a voltear el rostro de los estatutos de Dios. Dice aquí que Salomón, ¿verdad? Siendo ya viejo, inclinó su corazón a las costumbres paganas de sus mujeres, a la adoración de otros dioses, y dejó de haber perfección en el corazón de Salomón, y ya no fue, ¿verdad? Dice aquí que ya no era como su padre David, que él se mantuvo, ¿verdad? Con un corazón perfecto delante de Dios. Si nosotros, hermanos, no estamos en obediencia, nos iremos en pos de otras, de las costumbres paganas. Y mira lo que dice en el 15, Primera de Reyes 15, versículo número 3, dice, y anduvo en todos los pecados de su padre, que su padre había cometido antes que él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David, su padre. Aquí está hablando de Jeroboam, ¿verdad? Jeroboam, ¿verdad? Venía también de la línea de David, pero fue un hombre que no anduvo conforme al corazón de David, ¿verdad? No fue perfecto delante de Dios, sino que hizo cosas conforme a las otras, conforme a las costumbres paganas de otros pueblos. Y mira también lo que dice el 15:14, dice, sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. Aquí está hablando también, ¿verdad? Del reinado de Asa, del rey Asa, dice que él, aunque
dice que no quitó los lugares altos, ¿verdad? Dice que aún con todo, él trató de mantenerse, ¿verdad? Fue perfecto delante de Jehová toda su vida, durante todo su reinado, él se mantuvo en obediencia delante del Señor, haciendo, ¿verdad? Lo que Dios le establecía que hiciera. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Que el corazón de Salomón, ¿verdad? Ya no era perfecto delante de Jehová, porque habían otros dioses delante de él y en su corazón, porque él mismo había levantado lugares de adoración para sus mujeres de otros dioses. Y ahí dejó de ser su corazón de Salomón perfecto delante de Dios, porque dejó de ser obediente y dejó de tener lealtad para su Dios que era Jehová. Y así nosotros debemos de mantenernos en obediencia, y esa en la perfección de la que Dios nos habla también de lealtad hacia Él, de mantenernos leales a su palabra, de mantenernos total y absolutamente obedientes y leales a su palabra. Y también, ¿verdad? En Primera de Crónicas, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Primera de Crónicas, porque estamos hablando de la perfección. ¿A qué se refiere Dios en cuanto a perfección, verdad? No es la perfección que la gente, ¿verdad? El concepto que tiene de que estos ya son infalibles, no, sino que nos mantenemos en un estado de obediencia, de lealtad a nuestro Dios, de continuar, ¿verdad? De recibir sus indicaciones y recibirlas correctamente y llevarlas a cabo. Y mira lo que nos dice Primera de Crónicas 12:38. Dice la palabra de Dios: todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban en un mismo ánimo para poner a David por rey. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo estos hombres, ¿verdad?, que tenían un corazón perfecto delante de Dios, un corazón obediente, un corazón en el cual Dios les estaba dando indicaciones y ellos las obedecían y fueron, ¿verdad?, a proclamar a David como rey de Israel. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, que todos los rubenitas y los gaditas que vinieron a Hebrón a poner a David como rey, todos ellos tenían un corazón perfecto, es decir, estaban unidos en un mismo sentir de lealtad al rey que Dios había levantado para Israel, ¿verdad? Y obedecieron. Y vámonos también a Primera de Crónicas 28:9. Dice la palabra de Dios en Primera de Crónicas, 28:9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con un corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Fíjense qué tremendo. Aquí vemos a David dándole indicaciones a Salomón, ¿verdad? Qué tremendo de verdad. Que aquí, ¿verdad? David le está dando un consejo tremendo, una instrucción tremenda a Salomón y le dice, ¿verdad? Mira, hijo mío, reconoce a Dios, al Dios de tu padre, a Jehová de los ejércitos, reconócelo como tu Dios y sírvele, pero sírvele con un corazón perfecto, con un
corazón leal, con un corazón obediente. Y dice, y con ánimo voluntario. Y le dice aquí algo bien extraordinario. Dice, porque Jehová escudriña los corazones. Y no solamente tu corazón, se dice, escudriña los corazones de todos y el intento, ¿verdad?, de los pensamientos. Él entiende perfectamente el intento de los pensamientos de cada persona. Y le dice aquí David a Salomón, si tú le buscares, si tú lo buscas con un corazón perfecto y obediente, lo hallarás. Mas si lo desechas, mas si dejares a tu Dios, Él te va a desechar para siempre. Y dice en el número 10, mira pues que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Amén, gloria sea el nombre del Señor. Aquí el Señor nos está hablando en Primera de Crónicas 28:9, menciona que servir a Dios implica tener un corazón perfecto y un ánimo voluntario. Hacerlo de otra manera simplemente no existe. No hay otra manera de servir a Dios. No lo hay, hermanos. Solamente dice aquí que debemos, aquí la palabra de Dios nos está hablando cómo debemos de servirle a Dios. Debemos de servirle con un corazón perfecto y y de voluntad. Dios nos dio un libre albedrío para que nosotros de voluntad determinemos por nuestra propia voluntad servirle y agradarle a Él. No porque Él no lo exija, no porque Él nos esté obligando, no, sino que eso es imperativo, ¿verdad? Que le sirvamos con un corazón perfecto y con un ánimo voluntario, con un ánimo que salga de nuestro corazón, de nuestra voluntad de decir, yo quiero servirle, porque el Señor nos escudriña, Él es el único que puede escudriñar lo que hay en nuestras mentes, en nuestros corazones, hasta lo más profundo, y además entiende perfectamente los pensamientos que se van anidando aquí en nuestra mente. Y aquí nos dice la palabra de Dios que si lo buscamos, lo vamos a hallar. Si lo buscamos con corazón perfecto, lo vamos a encontrar. Pero si lo dejamos, si le damos la espalda, dice aquí la palabra de Dios que Él nos va a desechar para siempre. Entonces, hermanos, la perfección de la que habla la palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios, es el de tener una actitud correcta delante de Dios, de que el liderazgo que Dios nos ha dado como sus hijos y que las instrucciones que ha puesto, que nos ha dado, debemos de ser obedientes, de que esa lugar de liderazgo que nos los ha dado para que nosotros seamos obedientes y sumisos y seamos luz para otros. Debemos de guardarnos para permanecer con un corazón perfecto. Debemos de guardarnos de que no nos contaminemos de las costumbres, de los estilos de vida, de las costumbres paganas, de los otros pueblos, de la gente que nos rodea y que no tienen temor de Dios. Debemos de guardar sus estatutos, de andar sobre sus principios, sus mandamientos. Debemos ser leales a nuestro Dios, a sus principios. Debemos de ser leales a nuestro Padre eterno y debemos de servirle con un corazón
limpio y obediente para que este corazón se pueda mantener en ese corazón perfecto delante de Dios. Todavía hay mucho, mucho que hablar sobre la perfección, amados hermanos. Y eso pues durante nuestros estudios, ¿verdad? Lo iremos viendo. Debemos de guardarnos en esa perfección, amados hermanos. ¿Y cómo va a hacer eso? A través del estudio de la palabra de Dios. Pablo describió a los creyentes maduros como personas cuya justicia, como aquellos, ¿verdad?, en los que está la justicia de Cristo en nuestras vidas. Entonces, debemos, acuérdense que Pablo nos habla de que debemos de estar en esa perfección. Y dice, nos habla Pablo de una carrera, ¿verdad? Pone un ejemplo, ¿verdad? Así como en el mundo, ¿verdad? Hay quienes se preparan para una carrera o para X situación y se preparan y se mantienen alejados de ciertas cosas que puedan venir a perjudicar su cuerpo y no puedan alcanzar la meta que ellos quieren, ¿verdad? Entonces podemos ver, ¿verdad? En el atletismo, ¿verdad? La gente, ¿verdad? Que se prepara en un determinado, no sé, deporte, ¿verdad? Evita, ¿verdad? Hay gente que evita comer muchas grasas o que evita de comer ciertas cosas porque le afectan para su rendimiento. Entonces, Pablo nos habla de que nos ejercitemos, ¿verdad? Que nos ejercitemos para que podamos estar firmes, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ejercitarnos, ejercitar nuestro hombre interior, para que esté bien ejercitado, para que esté firme, para que esté fuerte. ¿Y cómo podemos lograrlo? Solamente a través de la palabra de Dios, buscando la llenura del Espíritu, para que Él, ¿verdad?, le demos las riendas de nuestra vida y Él vaya quitando, vaya limpiando todo aquello que por nuestras propias fuerzas no podemos, pero que Él nos va a ir capacitando. Él nos va a ir ejercitando cada día, cada vez más profundamente, y nos va a ir haciendo más competentes a través de la llenura del Espíritu y del estudio de las Sagradas Escrituras. Y podremos entonces ver, ¿verdad? Tener corazones perfectos delante de Dios en obediencia. Porque las verdades más profundas y sólidas acerca del sacerdocio del Señor Jesús solo podrán ser dadas a aquellos, ¿verdad?, que conocen al Salvador. El entrenamiento y la competencia del atleta constituyen una metáfora implícita en la palabra. Mira, vámonos a Primera de Timoteo 4. Primera de Timoteo 4. Dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo 4, 7 al 8. Perdón. Desecha las fábulas profanas y de viejas, dice. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Entonces, por esto dice aquí, ¿verdad? Ejercítate. Y vemos que esta metáfora está implícita en la palabra que nos habla aquí, ¿verdad? Que el ejercitarnos, ¿verdad? Dice aquí,
Dice, el ejercitarnos, dice aquí en el 7, dice, en el 8 dice, porque ejercitarnos corporalmente, pues sí es bueno, pero para nada aprovecha. Dice, pero la piedad, si nos ejercitamos en la piedad, dice, tiene promesa no solamente en esta vida que ya estamos viviendo, sino aún en la venidera. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Aquel que ha venido a Cristo para alcanzar su plenitud y madurez espiritual es ejercitado por la palabra de Dios para discernir la verdad del error y la conducta santa de la impía. Solamente ejercitándonos en la palabra podremos tener la capacidad para discernir entre lo que es la verdad y el error, y entre lo que es santo y lo que es impío. Entonces, mira, vámonos a 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ahora entendemos, ¿verdad? Que la palabra de Dios nos va ejercitando, nos va llevando a esa perfección a través de la palabra de Dios, para que esté el hombre de Dios, el hombre que ha recibido a Cristo, que ha sido justificado, que ha sido transformado, sea perfecto, para entonces, ¿verdad? Estemos preparados para toda obra de justicia. Amén, gloria a Dios, para tener la capacidad de enseñar, de corregir, de discernir entre la verdad y el error, para poder discernir entre lo sano, entre lo santo, perdón, y lo profano, lo impío. Amén, gloria a Dios. Entonces, gloria sea el nombre de Dios. Hoy estudiamos que la perfección a la que se refiere el Señor es a la de un corazón limpio, un corazón obediente, un corazón leal, un corazón que no solamente tiene la teoría, sino además lo lleva a su vida diaria. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ya vimos que nos dice que le busquemos y lo hallaremos, que andemos en un corazón perfecto delante de Él, andando en sus estatutos, en sus principios, en sus mandamientos. Y entonces dice el Señor que Él, ¿verdad? Estaremos ahí con Él. Si hacemos lo contrario, seremos deshechos por Él también. Seremos desechados. Amén, gloria sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Con esto concluimos el estudio que nos habla de la perfección. La semana que entra, primeramente Dios, si Dios nos presta vida y salud, estaremos estudiando llamados a ser reyes y sacerdotes. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar para concluir nuestro estudio. Padre bendito, Señor Dios, que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este estudio, Señor. Gracias, Señor, porque hoy podemos ver más claramente, Señor, qué es la perfección. ¿Cuál es esa perfección, Señor, que tú nos demandas, Señor? Y esa perfección, Padre, es andar, Señor, en rectitud, Señor. Andar, Señor, sin contaminación, Señor, de costumbres paganas, Padre. De andar, Señor, sobre tus principios, sobre tus estatutos, sobre tus mandamientos, Padre. Siendo, Padre de la gloria, obediente, Señor. Sometiéndonos a tu voluntad, Padre de la gloria. Padre, te damos muchas, muchas gracias, Señor, por este estudio, Padre, porque es un estudio, Señor, que nos llevó a entender, Señor, más claramente la perfección de la que tú hablas, Señor.
Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos, Señor, con un corazón perfecto delante de tu presencia, Señor. Haciendo lo correcto, Señor. Sometiéndonos a tu voluntad, Señor. Haciendo, Señor, lo que tú nos mandas a hacer, Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a no contaminarnos, Señor, en este mundo tan lleno de perversión, Padre, sino que nos mantengamos perfectos, Señor, haciendo lo que a ti te agrada. Gracias te doy, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, en la fe, que estuvieron atentos a este tiempo, Señor, a los amigos y amigas, Señor, que también se conectan, Señor, fielmente cada lunes para escuchar los estudios. Y también, Señor, por todos aquellos, Señor, que han de escuchar o ver en Facebook, Señor, o YouTube, Señor, de manera diferida, Padre, este estudio. Yo te pido, Padre, una bendición también para todos ellos. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias por esta estación de radio, Padre, que has puesto en manos, Señor, de el pastor Héctor Isla, Señor, y su esposa Gisela. Padre, yo te pido, Señor, que les dé sabiduría y entendimiento, Padre, para seguir, Padre de la gloria, administrando de manera correcta, Señor, esta estación, Señor, para la difusión, Padre, de tu bendita palabra. Así como también, Padre, te pido por todos y cada uno de los que participamos, Señor, en esta estación propagando tu palabra, Señor, que tú, Señor, nos des entendimiento y nos des sabiduría, Padre, que tu Espíritu Santo nos llene, Padre, para que hablemos tu palabra, Señor, perfecta y santa, sin añadirle ni quitarle, Señor, porque tu palabra, Señor, es perfecta y es santa, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a hacer lo correcto, Señor. Padre, te doy gracias por la vida de mi pastor, Señor. Yo te pido, Padre de la gloria, que tú, Señor, pongas tu mano poderosa, Señor, sobre su cuerpo, Señor. Y que toda enfermedad, Señor, todo síntoma, Señor, en tu nombre sea echado fuera, Padre Santo. Sana, Señor, a mi pastor de todas sus dolencias, Padre de la gloria. Lo pongo en tus preciosas manos, Señor, porque no hay otras mejores manos donde pueda estar, Señor, sino en las tuyas. Padre de la gloria, también te pido por su esposa, Señor, Adriana Herrera, Señor, bendícela, Padre de la gloria, sé tú con ellos, Señor, llenándolos de tu presencia, Señor, y que ellos como hasta el día de hoy, Señor, sigan siendo sensibles a tu voz, Señor, escuchando tu voz, Padre, y llevando a cabo, Señor, todas las instrucciones que tú les das, Padre, siendo obedientes. Padre, gracias por el privilegio que me das de servirte, Señor. Gracias, Señor, porque es un privilegio servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, nos despedimos, Señor, de este tiempo, más no de tu santa presencia, Señor, porque tú estás con cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Señor. Amén. Y pues bueno, hermanos, no me despido de ustedes sin antes invitarlos como cada lunes a la comunidad de Fe Dios es Fiel, calle Bronce número 1, en la colonia Joyas de Tizayuca. Ahí me daría mucho gusto verte los domingos a las 11:30 de la mañana. Ahí estamos gozándonos, alabando y glorificando a un Dios vivo. Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Si Dios nos presta salud, aquí estaremos. El Señor les bendiga. El Señor les guarde.